Descubriendo. 100 datos que no sabías del clima. El clima es un sistema complejo que involucra múltiples variables como la temperatura, presión, humedad, vientos y precipitaciones. Comprender cómo interactúan todos estos factores en la atmósfera, la Tierra y los océanos es esencial para entender el tiempo meteorológico y el clima global. En esta recopilación encontrarás 100 datos curiosos y relevantes que probablemente no conocías sobre distintos aspectos del clima, la composición de la atmósfera, circulación de vientos, nubes y precipitación, fenómenos meteorológicos extremos, gases de efecto invernadero, calentamiento global, energía solar, soluciones de mitigación y más. Son solo algunos ejemplos que demuestran lo complejo pero a la vez fascinante que es el sistema climático. Todos podemos aprender más sobre este tema crucial no solo para la meteorología sino para el futuro de nuestro planeta. Espero que estos datos despierten tu curiosidad por seguir descubriendo más sobre el clima. Aquí están 100 datos interesantes sobre el clima que probablemente no conocías. 1. La capa más baja de la atmósfera, llamada troposfera, contiene el 75% de la masa atmosférica. 2. La presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud. A nivel del mar es de 1013 milibares. 3. La densidad del aire disminuye con la altura. A mayor altura, el aire es más ligero. 4. La temperatura de la atmósfera también disminuye con la altura 1,6. 5 grados centígrados por km en promedio. 5. La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Un aire completamente saturado tiene un 100% de humedad relativa. 6. El oxígeno constituye solo el 20,9% de la composición del aire seco. El 78,09% es nitrógeno. 7. El dióxido de carbono representa apenas un 0,04% del total de la composición del aire. 8. La troposfera contiene una mezcla uniforme de gases, pero en niveles más altos hay variaciones. 9. La estratosfera se encuentra por encima de la troposfera, entre 12 a 50 kilómetros de altura. En ella se encuentra la capa de ozono. 10. La mesosfera está entre 50 a 85 kilómetros de altura. La temperatura vuelve a descender con la altitud en esta capa. 11. La termosfera se extiende desde los 85 kilómetros hasta los 600 kilómetros de altura. La temperatura aumenta con la altura. 12. La atmósfera superior llamada exosfera, se ubica desde los 600 kilómetros o más de altura. 13. La energía que mueve la atmósfera proviene principalmente del Sol en forma de radiación electromagnética. 14. La atmósfera filtra los rayos ultravioleta del Sol, permitiendo el paso solo de luz visible e infrarroja hacia la superficie. 15. El efecto invernadero se produce cuando los gases retienen parte del calor irradiado desde la superficie terrestre. 16. Sin el efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura media de menos 18 grados centígrados en lugar de los 15 grados centígrados actuales. 17. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más importante, le sigue el dióxido de carbono, CO2, y el metano. 18. La circulación general atmósfera transporta calor desde los trópicos hasta latitudes más altas. 19. Los vientos alisios son vientos relativamente suaves que soplan desde los subtrópicos hacia el ecuador terrestre. 20. Los vientos del oeste predominan en latitudes medias y son resultado del efecto Coriolis y de la rotación terrestre. 21. El chorro polar es un fuerte viento del oeste en la troposfera superior, a unos 10 km de altura. 22. El chorro subtropical es otro corredor estrecho de vientos del oeste muy fuertes, en latitudes de 20 a 40 grados. 23. Los ciclones tropicales se forman sobre aguas oceánicas de al menos 26 grados centígrados en regiones tropicales. 24. Los ciclones extratropicales o de latitudes medias se forman entre los 30 grados y 60 grados de latitud. 25. El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, alterando los patrones climáticos. 26. La oscilación meridional es un cambio de presiones entre el Pacífico y el Índico que también modula el clima. 27. La corriente en chorro es una corriente angosta de vientos, 100 a 300 kilómetros de ancho, y de gran velocidad, típicamente 200 kilómetros por hora. 28. La convección es el movimiento vertical del aire caliente, que asciende y es reemplazado por aire más frío. 29. Un sistema de alta presión es una zona de divergencia de vientos anticiclónicos, con tiempo estable. 30. Un sistema de baja presión presenta convergencia de vientos ciclónicos, con tiempo inestable.
31. Un frente es el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura, humedad y densidad. 32. La subsidencia es el movimiento descendente de una masa de aire seco y más denso. Causa estabilidad. 33. La temperatura del punto de rocío indica a qué temperatura debe enfriarse el aire para que se sature y condense. 34. La inversión térmica se produce cuando la temperatura aumenta con la altura en lugar de disminuir normalmente. 35. El fenómeno de tormentas convectivas requiere de aire inestable, humedad y un mecanismo de ascenso vertical. 36. Los relámpagos son producidos por la acumulación de cargas eléctricas durante las tormentas. El rayo es la descarga. 37. La capa límite planetaria o atmosférica se extiende desde la superficie hasta 1 o 2 kilómetros de altura. 38. Los vientos catabáticos se producen por el enfriamiento del aire en pendientes elevadas, haciéndolo más denso. 39. La brisa terrestre y marina consiste en vientos diurnos debido al diferencial térmico entre el agua y la tierra. 40. La convección produce nubes cúmulos que indican inestabilidad. La subsidencia produce estratos que indican estabilidad. 41. El punto de rocío representa la temperatura a la que se condensaría el vapor de agua del aire. Es mayor con más humedad. 42. El índice ultravioleta o UV indica la intensidad de radiación solar UV que alcanza la superficie terrestre. Mayor riesgo de quemaduras. 43. La capa de ozono filtra la radiación UV más peligrosa. Su disminución aumenta el riesgo de cáncer de piel. 44. El smog fotoquímico consiste en contaminación del aire por reacciones químicas con la luz solar. Ocurre con frecuencia en ciudades. 45. El albedo de la superficie terrestre es la fracción de luz solar reflejada. Es mayor en superficies brillantes como la nieve o el hielo. 46. El forzamiento radiativo mide el impacto de los gases de efecto invernadero en alterar el balance energético global. 47. La agricultura y ganadería representan cerca del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 48. La energía solar recibida anualmente por la Tierra equivale a más de 15,000 veces el consumo mundial de energía. 49. La radiación solar directa llega en línea recta del Sol. La difusa es la que se dispersa y difracta en la atmósfera. 50. La radiación de onda larga emitida por la Tierra queda atrapada por los gases de efecto invernadero, causando calentamiento. 51. El Protocolo de Montreal logró eliminar sustancias que agotaban la capa de ozono, permitiendo su recuperación. 52. El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático fue adoptado en 2015 con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 53. El calentamiento global antropogénico se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. 54. Entre 1880 y 2012 la temperatura promedio mundial aumentó 0,85 grados centígrados, debido al aumento de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 55. La energía eólica utiliza la fuerza del viento para mover las aspas de aerogeneradores y producir electricidad. Es renovable y limpia. 56. La energía hidroeléctrica utiliza la energía potencial del agua represada en embalses para mover turbinas y generar electricidad. 57. La energía solar fotovoltaica convierte directamente la radiación solar en electricidad por medio del efecto fotoeléctrico en celdas PV. 58. La energía termosolar concentra el calor del sol con espejos para calentar un fluido y mover una turbina convencional para producir electricidad. 59. La energía geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra para producir electricidad o calefaccionar edificios de manera sostenible. 60. El cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos como inundaciones, sequías, olas de calor y huracanes. 61. El calentamiento global provoca el derretimiento de los glaciares y casquetes polares, así como la expansión térmica de los océanos, aumentando el nivel del mar. 62. Entre las consecuencias del cambio climático se encuentran la acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad y desertificación. 63. Reducir las emisiones de carbono mediante eficiencia energética, energías renovables y cambios de hábitos es clave para mitigar el calentamiento global. 64. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero que refuerza el calentamiento inicial producido por los gases de efecto invernadero de larga vida. 65. El metano tiene un potencial de calentamiento global muy superior al del dióxido de carbono, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera.
66. El CO2 puede permanecer en la atmósfera hasta 200 años, por lo que sus efectos de calentamiento global se prolongan en el tiempo. 67. La concentración de CO2 atmosférico ha aumentado de 280 ppm en la era preindustrial a más de 400 ppm en la actualidad. 68. Cada grado centígrado de calentamiento global equivale a unos 1,8 grados Fahrenheit. El aumento desde 1880 hectáreas ha sido de cerca de 1 grado centígrado o 1,8 grados Fahrenheit. 69. La temperatura global promedio de la Tierra es de unos 15 grados centígrados o 59 grados Fahrenheit. Sin efecto invernadero natural sería de menos 18 grados centígrados o 0 grados Fahrenheit. 70. El vapor de agua atmosférico ha aumentado debido al calentamiento, ya que el aire más caliente retiene más humedad. Esto refuerza el efecto invernadero. 71. El forzamiento radiativo total por los aumentos de CO2 desde 1750 es de 1,68 W/m2, siendo el gas de efecto invernadero antropogénico dominante. 72. La radiación infrarroja emitida por la Tierra hacia el espacio es parcialmente absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos. 73. El CO2 atmosférico proviene de la quema de combustibles fósiles pero también de la deforestación y otros cambios de uso del suelo. 74. Aunque el CO2 no es el único gas de efecto invernadero, es el que más contribuye al forzamiento radiativo total antropogénico. 75. El vapor de agua responde al calentamiento inicial de los otros gases de efecto invernadero, retroalimentando y amplificando el efecto. 76. El cambio climático impacta de forma desproporcionada a países en desarrollo con menos recursos para adaptarse. 77. El Acuerdo de París tuvo como objetivo mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados, idealmente limitándolo a 1,5 grados centígrados. 78. En las últimas décadas la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como sequías, huracanes, olas de calor e inundaciones ha aumentado. 79. Los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero son generación eléctrica, industria, agricultura, transporte y edificios. 80. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del CO2 antropogénico emitido, pero a costa de aumentar su acidez. 81. El derretimiento del hielo ártico por el calentamiento global representa una retroalimentación positiva, ya que el hielo refleja la radiación solar. Su pérdida amplifica el calentamiento. 82. El cambio climático altera los regímenes de precipitaciones y la disponibilidad de agua dulce. Provocará escasez hídrica en algunas regiones. 83. Los gases fluorados como los clorofluorocarbonos, CFC, y los hidrofluorocarbonos, HFC, tienen un muy alto potencial de calentamiento global. 84. El ozono troposférico es un contaminante que afecta a la salud. El ozono estratosférico filtra la radiación UV solar ultravioleta más dañina. 85. El forzamiento radiativo de los aerosoles atmosféricos como el hollín dependerá de si absorben o reflejan más radiación, pudiendo tener un efecto enfriador en algunos casos. 86. El albedo de la Tierra determina qué fracción de la radiación solar incidente es reflejada de vuelta al espacio. Una Tierra más brillante reflejaría más radiación. 87. Los principales forzadores climáticos antropogénicos son el CO2, metano, óxidos nitrosos y halocarbonos. En conjunto han causado un forzamiento positivo de 2,3 W/m2. 88. Los glaciares tropicales como los de los Andes están entre los que más rápido se derriten por el calentamiento global. Esto afecta la disponibilidad de agua dulce. 89. La acidificación de los océanos dificulta la formación de conchas y esqueletos en organismos marinos. El CO2 atmosférico se disuelve formando ácido carbónico. 90. La evidencia del calentamiento global antropogénico es robusta. Múltiples estudios independientes basados en diversas líneas de evidencia confirman esta conclusión. 91. El calentamiento de la troposfera y enfriamiento de la estratosfera coincide con lo predicho por los modelos climáticos como consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero. 92. El albedo de la superficie terrestre se reduce por el derretimiento de hielo y nieve. Las superficies oscuras como la Tierra y el océano absorben más radiación, amplificando el calentamiento. 93. El Protocolo de Montreal en 1987 logró eliminar 95% de los clorofluorocarbonos que agotaban la capa de ozono. Demostró que la acción concertada global puede resolver problemas ambientales.
94. Los modelos climáticos predicen un calentamiento de 1,5 a 4,5 grados centígrados para finales del siglo XXI, dependiendo de las emisiones futuras de gases de efecto invernadero. 95. La temperatura global promedio ha subido más rápido desde 1980, coincidiendo con el rápido aumento de emisiones globales de CO2 por consumo de combustibles fósiles. 96. El forzamiento radiativo natural del Sol ha tenido un pequeño efecto enfriador en las últimas décadas, enmascarando parcialmente el fuerte forzamiento positivo de origen humano. 97. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, pero su concentración depende de la temperatura. No es determinante para el cambio climático antropogénico. 98. El Acuerdo de París exhorta a los países a fortalecer sus contribuciones nacionales de reducción de emisiones periódicamente para alcanzar sus ambiciosos objetivos de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, idealmente 1,5 grados centígrados. Cada país debe presentar planes climáticos, NDC, con metas de mitigación que sean progresivamente más agresivas. 99. La transición energética hacia fuentes renovables como la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica es clave para descarbonizar la economía y mitigar el cambio climático. 100. La educación y concientización del público sobre el cambio climático es fundamental para generar la presión social necesaria para que los gobiernos y empresas tomen medidas ambiciosas de mitigación y adaptación.